El camino de las llamas eternas. En un rincón remoto del mundo, rodeado de desiertos infinitos y montañas que se elevaban como guardianes hacia el cielo, existía una aldea llamada Saharil. La vida en Saharil era sencilla, pero sus habitantes siempre hablaban de un lugar místico conocido como el Valle de las Llamas Eternas. Se decía que este valle albergaba unas llamas que nunca se apagaban y que concedían a quien las encontrara el entendimiento. Muchos lo consideraban un mito, pero otros, como Ismael, creían que era real. Ismael era un joven campesino con una mente inquieta y un corazón lleno de sueños. A diferencia de otros en su aldea, no se conformaba con el destino que parecía trazado para él, sembrar, cosechar y eventualmente, morir sin haber conocido el mundo más allá de las tierras conocidas. Una noche, mientras observaba las estrellas desde un campo de trigo, sintió un llamado inexplicable. Era como si el universo entero le susurrara al oído que su destino estaba más allá de las fronteras de Saharil. A la mañana siguiente, tomó la decisión más importante de su vida: dejaría la aldea para encontrar el Valle de las Llamas Eternas. La partida. Ismael preparó una pequeña mochila con lo poco que tenía, un pedazo de pan, una cantimplora con agua y un viejo mapa que su abuelo le había dado años atrás. En el mapa había un dibujo borroso que indicaba la ubicación aproximada del Valle de las Llamas Eternas. La despedida fue difícil. Algunos aldeanos lo miraban con desprecio, pensando que estaba perdiendo el tiempo persiguiendo un mito. Otros, como su madre, lo abrazaron con lágrimas en los ojos, deseándole suerte, aunque no entendieran del todo su deseo de partir. Ismael salió de Saharil al amanecer, con el sol acariciando el horizonte. Aunque no lo sabía en ese momento, estaba comenzando un viaje que cambiaría su vida para siempre. El desierto de la soledad. El primer desafío en su camino fue cruzar el desierto de Sahir, un lugar inhóspito donde el calor abrasador y las interminables dunas podían quebrantar incluso a los más fuertes. Durante los primeros días, Ismael avanzó con determinación, pero pronto la realidad del desierto lo golpeó. El agua escaseaba, y la comida se agotaba más rápido de lo que había previsto. Las noches eran frías y solitarias, y durante el día, el sol implacable lo hacía tambalearse. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las historias de su abuelo sobre el Valle de las Llamas Eternas y cómo el mayor obstáculo era superar la duda. Una tarde, mientras luchaba por caminar entre las dunas, vio algo a lo lejos, un árbol solitario que parecía ofrecer sombra. Al llegar, encontró a un anciano sentado bajo el árbol, como si lo estuviera esperando. Sin decir una palabra, el anciano le ofreció un poco de agua y luego señaló hacia el horizonte. Ismael entendió que debía seguir adelante, aunque nunca supo si el anciano era real o una ilusión causada por la falta de agua y comida. El bosque de los ecos. Tras semanas de caminata, Ismael dejó atrás el desierto y llegó a un bosque denso y oscuro conocido como el Bosque de los Ecos. Este lugar era famoso por su capacidad de reflejar los pensamientos y emociones más profundas de quienes se adentraban en él. A medida que avanzaba, Ismael comenzó a escuchar voces que lo cuestionaban. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué sentido tiene este viaje? Regresa a casa antes de que sea demasiado tarde. Las voces eran cada vez más fuertes y difíciles de ignorar. Ismael sintió que estaba perdiendo la cordura, pero entonces recordó algo que su abuelo le había dicho: la mayor batalla que enfrentarás en la vida no será contra el mundo exterior, sino contra tus propios miedos y dudas. Con esa idea en mente, decidió ignorar las voces y concentrarse en sus pasos. Poco a poco, las voces comenzaron a desvanecerse, y el bosque, que antes parecía amenazante, se transformó en un lugar pacífico. La montaña de los lamentos. El siguiente desafío fue la montaña de los lamentos, una colosal formación rocosa cubierta de nieve y hielo. Según la leyenda, esta montaña era la última barrera antes de llegar al valle. Sin embargo,
El ascenso era extremadamente peligroso, y muchos que lo habían intentado nunca regresaron. Ismael comenzó a escalar con valentía, pero pronto se dio cuenta de que su resistencia física estaba siendo llevada al límite. El frío era insoportable, y la falta de oxígeno hacía que cada paso fuera una agonía. Durante una tormenta particularmente feroz, Ismael encontró una pequeña cueva donde refugiarse. Allí, tuvo una visión que cambiaría su perspectiva para siempre. En su mente, vio una versión de sí mismo mucho más joven, plantando semillas en el campo junto a su abuelo. La visión le recordó que el propósito de su viaje no era solo encontrar el valle, sino descubrir su verdadero propósito. Con una renovada determinación, salió de la cueva y continuó subiendo, enfrentando el viento y la nieve con un nuevo sentido de claridad. El Valle de las Llamas Eternas. Finalmente, después de lo que parecieron años de lucha, Ismael llegó a la cima de la montaña. Ante él se extendería un valle lleno de una luz cálida y vibrante. Las llamas eternas no eran fuego físico, sino una energía pura que iluminaba todo el paisaje. Al entrar en el valle, Ismael sintió una paz indescriptible. Su cuerpo, antes agotado, parecía renovarse, y su mente se llenó de respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Entendí que las llamas representaban la fuerza interior que todos llevamos dentro, pero que solo se revela cuando enfrentamos nuestros mayores desafíos. El regreso y la transformación. Ismael regresó a Saharil como un hombre transformado. Ya no era el joven inseguro que había partido, sino alguien que había encontrado su propósito y fuerza interior. Aunque no todos entendieron lo que había experimentado, su presencia inspiró a otros a buscar sus propias llamas eternas. La historia de Ismael se convirtió en una leyenda, no solo por lo que encontró, sino por lo que demostró, que el mayor logro no es alcanzar un destino, sino en quién te conviertes.